Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este es el video que corresponde a la sesión número 7, donde concretamente abordaremos el tema de Roma para esta clase, que es Historia de la Moda. Como les he mencionado en videos pasados, en este video incluiré información extra que no está disponible en el texto que ya tienen pues a la mano en Brightspace, y todos esos datos que no forman parte del texto que se supone que ustedes ya leyeron, yo los extraje de un libro llamado 20.000 años de moda de un historiador francés llamado François Boucher. Recuerden que todos estos datos que yo esté dando que no aparezcan en el texto no es que sean datos extra, sino que también forman parte del contenido de la materia y que también estaré evaluando, ¿no? Y bueno, algo que es muy interesante sobre Roma es que fue una sociedad que, además de que pasó por toda una serie de cuestiones políticas entre imperios, diferentes formas de gobierno, diferentes revoluciones, diferentes revueltas, etc., Roma como cultura siempre se caracterizó por tener estratos sociales bastante definidos y funciones sociales bastante establecidas. Esto implicó que mucha de la forma de vestir propia de Roma estuviese relacionada con los diferentes tipos de estratos sociales de esta sociedad, ¿no? Y a diferentes estratos sociales, a diferentes clases sociales e incluso a diferentes funciones sociales les correspondían diferentes tipos de prendas. Y justo eso es lo que vamos a abordar en este video, que son todas esas prendas relacionadas con la clase social. Y bueno, empezamos discutiendo la indumentaria de los hombres y vamos a empezar abordando de adentro hacia afuera. O sea, las primeras prendas de las cuales vamos a hablar en este video son las prendas de ropa interior. La primera prenda que vamos a abordar es una llamada subligáculo, que era una especie de taparrabos bastante ajustado que precisamente los hombres romanos utilizaban como ropa interior debajo de sus túnicas, ¿no? Una característica bastante curiosa de esta prenda es que cuando los deportistas, que curiosamente Roma era muy famosa precisamente por sus deportes, los deportistas hombres de la antigua Roma utilizaban solamente el subligáculum cuando estaban haciendo ejercicio, no utilizaban ninguna otra prenda. Y también esta era la prenda que utilizaban los hombres más pobres y de clases más bajas de Roma, pues porque no tenían túnicas. Entonces la única prenda, el subligáculum, esta especie de taparrabos ajustado que se usaba como ropa interior. Y otra prenda que fue popular como ropa interior, sobre todo durante el periodo del Imperio Romano, fue la subúcula, que era una especie de túnica interior que se usaba debajo de la túnica exterior, ¿no? Así como los hombres actualmente, algunos utilizan camisetas debajo de sus camisas, lo mismo pasaba en la antigua Roma, se utilizaba la subúcula debajo de la túnica. Y ahora sí, hablando de prendas exteriores, la primera prenda de la cual vamos a hablar es la túnica, que era la versión romana del quitón o del chitón griego. No obstante, la túnica podía tener diferentes nombres en función de su diseño. Por ejemplo, si la túnica tenía una capucha, se abría por el frente y llegaba hasta el piso, además de que tenía mangas, se le conocía como caracala o como caracalla. Y si la túnica tenía mangas, pero estas mangas eran muy anchas, se le conocía como dalmática. Y ahora, hablando sobre prendas que se ponían sobre la túnica, empezamos con la toga, que la toga era la versión romana del himatión griego. Hay que recordar que la toga romana no era un pedazo de tela totalmente cuadrado, rectangular, que se ponía como sea sobre el cuerpo, sino que genuinamente tenía una forma circular y se drapeaba alrededor del cuerpo del hombre, en este caso, ¿no? Y muy similar a la túnica, la toga, en función de su color, su diseño o incluso de la persona que la estaba portando, tenía diferentes nombres. La toga totalmente blanca, que era la normal, la estándar, la que utilizaba la mayoría de la población, se llamaba toga pura o toga virilis. Y si esta toga tenía bordes púrpuras, se le llamaba praetexta. Y esta pieza estaba reservada sobre todo para los magistrados y para los líderes religiosos de la antigua Roma.
Si la toga era totalmente púrpura y estaba llena de detalles dorados, se le llamaba toga picta. Y como ustedes seguramente ya saben, el morado o el púrpura era un color muy especial para la antigua Roma, porque era un color muy costoso de fabricar y muy especial de hacer, que venía de un caracol muy particular, ¿no? Por lo tanto, la toga picta definitivamente estaba reservada para las personas más importantes de la sociedad y para las clases más altas. Y hablando específicamente del ejército, el ejército también tenía su propia toga, llamada toga gabiana. Esta toga se caracterizaba porque se ajustaba a la altura de la cintura, y esto lo que permitía es que el ejército romano, cuando cabalgaba sobre caballos, pues la toga no se desbarataba y no se iba moviendo. Entonces, la toga del ejército amarrada a la altura de la cintura se llamaba toga gabiana. Y para hablar de otras prendas también para caballero, podemos mencionar a la paénula, que era una especie como que de capa que parecía una especie de poncho que tenía un gorrito. Muy bonita esta prenda. Y cuando hacía frío, sobre todo los emperadores, debajo de su túnica utilizaban una prenda llamada femoralia, que justo esta prenda se caracterizaba porque parecía una especie como que de calzón de pantaloncillos cortos, ¿no? Llegaban más o menos a la altura de la rodilla. Entonces esa era otra prenda que también podían utilizar los hombres de la antigua Roma. Y bueno, ya pasando a la indumentaria femenina de la antigua Roma, la versión para mujeres de la túnica era la estola. Esta estola se utilizaba a juego con otro accesorio llamado succinta, que era una especie de cinturón que precisamente sostenía a toda la estola. Y también debajo de la estola se utilizaba otra prenda llamada cingulum, que precisamente era una especie de faja que también ayudaba a sostener la estola, que se utilizaba justo debajo del área del pecho. Y para hablar de prendas interiores femeninas de la antigua Roma, podemos hablar de la mamilare, que era una banda que sujetaba los pechos, ¿no? Si lo quieren ver de cierta manera, era una especie de la versión antigua del brasier, pero en este caso no tenía ninguna clase de estructura, no tenía ninguna clase de varilla, era genuinamente una banda de tela que solamente se ponía sobre el pecho. Y ya pues para ir cerrando esta sesión e ir cerrando este video, vamos a hablar de los zapatos, ¿no? El primer par de zapatos del cual me gustaría hablar eran las caliga, que eran la versión romana de las sandalias griegas. Otro par de zapatos eran los calceis, que ya eran genuinamente zapatos más en forma, no parecían tanto sandalia. Y finalmente una especie como de bota que se utilizaba en la antigua Roma se llamaba gallicae. Un dato interesante de las gallicae es que dependiendo del historiador, esta palabra, la palabra gallicae, la utilizaban para referirse tanto a botas totalmente cerradas, ¿no?, que se utilizaban en la antigua Roma, o para referirse a zapatos que, si bien técnicamente eran alguna especie de sandalia, seguían teniendo como que esta estructura general de bota, ¿no? Entonces gallicae, esta palabra que se utiliza para referirse a estos zapatos parecidos a las botas, ¿no? Y ahora sí que esto es todo por este video. Ojo, toda la información que di está súper resumida. Hay cientos de prendas más de las cuales podemos hablar de la antigua Roma, pero creo que ya los mareé lo suficiente con todas estas prendas nuevas que estuve mencionando en este video. Mismo caso, espero que toda la información que les di les despierte esta curiosidad por aprender más, por saber más y por investigar más, siempre de la mano de fuentes verificadas y de autores especializados, por supuesto, pero espero que todo esto les incentive a saber más sobre el maravilloso mundo de la ropa de la antigua Roma. Y ahora sí, esto es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la siguiente. ¡Hasta luego!